del derrumbe de la carretera de Ocumare de la Costa. ¿Tiene toda su familia bien? Sí, estamos bien, pero que no parte de la familia en Maracay. También, sí, también, gracias a Dios. Que encuentran precisamente un gran equipo de militares hacia Ocumare de la Costa, que es donde se encuentra la gran cantidad de personas incomunicadas en la carretera Ocumare de la Costa. ¿Cómo se encuentra? ¿Tiene toda su familia bien? Sí, estamos bien, pero quedaron parte de la familia en Maracay. ¿Están vivos? Sí, también, gracias a Dios. Señora. Crecieron todos esos afluentes, desde Portachuelo, desde arriba que mencionaba de Rancho Grande, hasta Capuchino. Tengo entendido por los reportes que fue de alrededor de 180 milímetros, algo completamente atípico, una lluvia de meses que cayó prácticamente en un día. Toda esa zona se inunda de una manera muy fuerte. Los días previos hubo lluvias también bastante copiosas y eso terminó desencadenando pues toda esta serie de eventos que lamentablemente terminó siendo la tormenta perfecta y costó muchísimas vidas. Apenas se estrenaba el mes de septiembre de 1987 y su primer domingo se convertiría en un día imborrable para la comunidad de El Limón, Maracay, dejando una profunda huella en la historia moderna de Venezuela. En tan solo un día, la zona afectada recibió la cantidad de precipitaciones equivalente a 2 meses de lluvias regulares, trayendo como consecuencia el desbordamiento del río El Limón, que con su fuerza incontenible dejó a su paso derrumbes, inundaciones, destrucción y muerte. Todo se perdió, porque a nosotros no nos quedó sino en el piso donde nos parábamos en la casa. Ahí no quedó nada. Y nos quedamos ahí en la sala, cuando la pared nos cayó encima. Que yo nunca había visto llegar el río hasta la mitad de mis piernas, ahí en plena avenida Universidad. Fue algo muy rápido, o sea, es decir, cuando realmente mi mamá se dio cuenta que la situación era una situación de peligro, nos saca a todos rápido, ¿no? Se veían bajar todos los escombros, los árboles, empezó a bajar gente inclusive, porque empezó a bajar el río Los Capuchinos y nada, ya ahí no había más nada que pensar, fue mucho lodo, fueron gritos, desesperación, era de noche. Fue bastante terrible ese día. Atendiendo a los heridos, quienes en su mayoría presentan cuadros de dificultad respiratoria y crisis nerviosa. El Papa Juan Pablo II igualmente expresó al pueblo de Venezuela su hondo pesar por la tragedia ocurrida en el estado Aragua, en la que perdieron la vida numerosas personas y centenares de familias quedaron sin techo. Yo vengo ahorita al Hospital Central de Maracay y allá había 79 muertos. En los años 74 y años 78 crece en 2 oportunidades la quebrada del Manguito. Esa quebrada del Manguito está ubicada precisamente en el centro, en el corazón del Limón, que es la que pasa detrás del Club Montelíbano. Esa misma quebrada fue la que ocasionó hace 2 años, el 9 de septiembre, el último deslave que tuvimos, con características similares. No hubo daños, no hubo pérdidas humanas, muchos daños materiales, pero la característica y el comportamiento
de ese evento natural fue similar al del año 87. De acuerdo con las estadísticas del Servicio Autónomo de Defensa Civil del Estado Aragua, entre los años 1987 y 1988 hubo un total de 18.383 personas evacuadas, 294 heridos, 90 fallecidos y 28 desaparecidos. Yo tenía 5 días en Ocumare porque era la celebración de las fiestas del Playón, que es la Virgen de la Begoña. Yo regreso a eso de las 11, 12 del día. A la 1 de la tarde estaría a la altura de Rancho Grande. Sigo bajando y cuando llego cerca de Guacamaya, veo que hay una cola de vehículos que no podían ya pasar porque había crecido uno de los ríos, Guacamaya. Ahí comienza a detenerse el tráfico y había la crecida del río, no solo ese, sino todos los otros habían ido creciendo. Estamos hablando de la 1 de la tarde. Esa lluvia se mantuvo durante toda la tarde hacia la montaña, hacia la parte alta, y donde nosotros estábamos en la carretera, sencillamente lo que no podíamos era transitar porque estaba el río crecido. Y estábamos ayudando a quienes decidían venirse caminando. Hay quienes iban en auto y decían, no, yo me voy caminando. Bueno, entonces la gente, algunos se venían caminando y los quedaban, eran los conductores con los vehículos. A las 5 de la tarde, después de 6, 7 horas de esa lluvia intensa, comienza a producirse ese ruido de ramas que crujen y empieza a deslizar el lodo del cerro con árboles, los ríos, las pequeñas quebradas se convirtieron en unas turbulentas aguas que salían de la montaña y no había nada que hacer, no había para dónde ir. Lo que vivimos en la carretera lo vivimos de distintas formas los que estaban aquí abajo. Los que estaban aquí abajo iban hacia los lados, nosotros allá no teníamos para dónde ir. Cuando el río empezó a crecer, mi esposo se subió al techo con mi cuñada. Yo salí corriendo hacia la esquina, hacia la casa de la vecina, para ver si podía salvar a mis hijos, bueno, a mi hija. Cuando yo entré a esa casa, yo me asomo, voy con mi hija corriendo, se la entrego a un funcionario. Cuando yo le doy al funcionario, mi hija, vemos que viene a 3 metros de altura el agua. Y lo que traía arriba era una pico blanca, o sea, como una ola. Cuando el funcionario vio eso, él me dice, no señora, no se la puedo pasar. Él me la entrega. Cuando él me la entrega, yo me metí a casa de la vecina y nos quedamos ahí en la sala cuando la pared no cayó encima. Yo tenía a mi niña, Catiusca Marín, la tenía cargada, mi hija tenía 3 años. Cuando nos cayó la pared, el poste de la esquina cayó, yo pasé por debajo, los cables. Tenía yo 7 meses de embarazo. Yo perdí el sentido, lo perdí como por, yo digo que como por segundos, minutos. Yo sentí fue que el río me sumergió, me tragó, bueno, cuando vuelvo en sí, saqué las manos y sentí una rama. Y me agarré de esa rama. Me fue aferrándome que yo tenía que salir de ahí y me protegía mucho la barriga. Todo estaba lleno de agua, todo. Y veo como un remolino, veo una manito. Yo pensé que era mi hija y claro, me agarro bien de la mata y me lanzo. Y jalé, y cuando lo jalo era mi sobrino, Robinson Marín. Yo perdí una y me quedaron 3. Aparte del embarazo. El carro se nos accidentó allá en la universidad, cargaron los 5 chamos y esta y la otra se me bajaron del carro. No, nosotros nos vamos adelante y los esperamos en la casa, dicen ellos. Yo le digo, bueno. Éramos niños. Nosotros decidimos decirle a mi papá y a mi mamá que nosotros nos íbamos y los esperábamos en la casa. Nos paran unas personas de defensa civil. ¿Para dónde van esos muchachos? Y nos agarraron. Cuando eso nos montan como en una patrulla y nos dejan más o menos a lo que es frente al Torreón, de ahí del Limón. Entonces, en vista de que yo le digo a mi hermana, ¿pero qué vamos a hacer?
Ella me dice, no, bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver, porque si nos regresamos y mi papá ya prendió el carro, no. Nada, el carro no le prendía a nadie. Entonces pasó una grúa. ¿Qué pasó, amigo? No, que el carro no me quede prendido. ¿Para dónde va usted? No, para el Limón. Ah, bueno, dele, pues. Agarró el carro, lo remolcó y lo trajo para acá. Cuando llegamos allá a la farmacia El Limón, no, eso estaba topado de gente y aquel gentío y aquella broma. Entonces nosotros, ¿qué pasó aquí? Entonces dicen, no, que el río se creció y hay una tragedia. Eso bajaron palos, piedras y todo eso por esa broma. Eso, para allá no hay paso. Cuando yo me paro así en el frente de la panadería El Progreso, que está allá en toda la esquina, y veo el puente allá, había un camión de esos más grandotes, atravesó en todo el medio del puente, que se lo había arrastrado de por allá, casi de frente de la casa de nosotros. Entonces yo digo, ahora yo le digo a mi esposa, si los mechos pasaron para allá, se me murieron mis hijos, ay, mis hijos se me murieron ahogados, decía yo decía, ay, Dios, mis muchachitos se me murieron ahogados, Dios mío, ¿y ahora? Se hizo de noche, con la cuestión de las lluvias, quitaron la corriente eléctrica. Y nosotros desesperados porque no sabíamos nada y de mi papá y de mi mamá. Buscamos, señora, busque a ver dónde están los niños suyos. No, aquí no están mis hijos. En el grupo, señora, vaya al grupo, que en el grupo hay un poco de gente. Bajamos para el grupo, nada. Cuando vamos caminando así, oímos que una de los muchachos, la niña sale, ¡papá! Y de hermano tumbó al papá. Mi papá tenía una peculiaridad para caminar. Mi papá era minusválido, tenía una pierna más pequeña que la otra y entonces él caminaba agarrándose su pierna. Lo reconocimos fue por la silueta en la oscuridad. Y mira, le doy gracias a Dios de que ese día no estábamos en casa. Porque de repente los más pequeños hubiéramos saltado la pared, pero mi papá, mi mamá, a lo mejor los hubiéramos perdido en ese instante. Dios sabe por qué hace las cosas. Alguien pasó gritando y como avisando, ¿no? Entonces, claro, nunca se imaginaba uno que el río iba a ser un desastre así. Sin embargo, fue tanto el énfasis, o sea, tanto la situación que mi mamá salió. Entonces, cuando nos dice, nos vamos, nos tenemos que salir todos, fue algo muy rápido. O sea, es decir, cuando realmente mi mamá se dio cuenta que la situación era una situación de peligro, nos saca a todos rápido, ¿no? Se corría por todas los medios de comunicación de que había desaparecido Mataseca. Y muchos de nuestros amigos y familiares pensaban que habíamos desaparecido porque habíamos muerto. Cuando salimos al otro día, el territorio era otro. De hecho, caminábamos a nivel de los cables. Uno de los detonantes de la tragedia del Limón, además del exceso de agua en la montaña, ha sido o fue la deforestación. Y la deforestación por varias causas, no solamente por las naturales. Llamamos un proceso geológico, geomorfológico, meteorológico. Básicamente ese tipo de procesos ocurre por lluvias intensas en cuanto a la cantidad o volumen de agua que cae, concentrada en el espacio, y además de eso en zonas donde hay pendiente o inclinación muy pronunciada. La tragedia del 6 de septiembre no afectó solamente el Limón, afectó a toda la ciudad de Maracay. Eso fue algo impresionante de ver. La capa de lodo en la zona, hubo zonas donde llegó a 3 metros de altura sobre la carretera. No hubo señales previas, no hubo autoridad que nos dijera qué era lo que estaba pasando, ni nada por el estilo. Simplemente que cuando se vieron, cuando mi papá por lo menos vio que estaba creciendo el río, tomó medidas, como todos los lugareños por acá. Papá cerró el portón y puso como un muro de contención. Por eso la casa no fue damnificada, sino afectada. Él tuvo la previsión de hacer eso cuando vio que el río enfrente estaba creciendo. Sin embargo, otros no corrieron con esa suerte. En ese momento uno no pensaba en una tragedia, porque te cuento que para nosotros los limoneros era común que todos los años los ríos crecieran, porque era anual, las lluvias eran anual. Lo que no nos imaginábamos era que ese día iba a ser diferente. La mayoría de los cuerpos encontrados en el Limón eran sacados y llevados a la medicatura forense, que funcionaba en el Hospital Central. En la medida que comenzaron a bajar los cadáveres en helicópteros con unas mallas, el lugar de acopio fue el estadio de la Universidad Central.
Entonces allí es donde llegaban los helicópteros con los cadáveres que trasladaban de la montaña, porque el resto de cadáveres que eran conseguidos aquí, que eran desenterrados, eran de una vez o trasladados a la medicatura forense, y cuando ya no tenían cabida más cadáveres en la medicatura forense, los llevaban al estadio pues, de la universidad para hacer lo que hacían los patólogos, los anatomopatólogos con respecto a los cadáveres. El Parque Los Apamates se convirtió en el lugar donde aterrizaban los helicópteros que traían a las personas que rescataban en la montaña. Los detritos y los desechos del lodo que quedó y todo ese material había que depositarlo en algún lugar, y aquí no había la forma de trasladarlo a otro sitio. La gente habla de que es un cementerio. Bueno, un cementerio sí, si en ese traslado de lodo y de restos de material iba un cadáver. Y no enterraron a nadie, y sencillamente el que quedó enterrado fue porque estaba dentro del volumen del traslado de lo que se hacía del material. Las duras imágenes del desastre, las voces de los afectados por la tragedia, pronto comenzaron a ser conocidas a nivel nacional e internacional. Y con la misma fuerza con la que las aguas ahogaron vidas, sueños y esperanzas, un caudal de solidaridad trajo ayuda desde todas las partes de Venezuela y el mundo. El amor y la empatía se hacían presentes mientras aclaraban los días después de la tragedia de El Limón. Más de 1000 familias fueron afectadas en ese día y más de 450 familias quedaron sin nada, sin casa, sin nada, que fueron arrasadas por esta lluvia. En gestión de riesgo lo importante es la prevención, la acción antes de que se presente y revisar la historia. Por eso es que es importante revisar la historia, porque el desastre del río Limón no solamente ocurrió el 6 de septiembre del 86, sino que se vino repitiendo, se había repetido con anterioridad en el año 74, en el año 1980. Luego se repitió el 6 de septiembre y luego ahora después en el 2020 el 9 de septiembre. O sea, que la historia en este caso se va repitiendo, pero ¿por qué se repite? Por la falta de prevención. Es más barato la prevención que las acciones después de las acciones de recuperación, porque la recuperación es más lenta, porque las vidas no las podemos recuperar. Porque en la medida que nosotros tengamos personas preparadas, que tengamos una comunidad organizada, en esa medida el efecto del desastre va a ser menor. Uno de mis principales impactos es cuando yo llego al Progreso, donde está la panadería del Progreso, y cruzo a la izquierda, comenzamos a llegar a sacar a la gente desesperada del barro, de las casas que estaba pisando el segundo piso de una casa en el Progreso. Cuando empezamos a ver la caída de la gente, ¿qué es esto? Era ver la cantidad de escombros de barro que había llegado al Progreso, Cañazúcar, La Candelaria. Ya no se trata de rescatar a uno, se trata de rescatar a 10 al mismo tiempo, sacar a la gente con cuerdas, pedir a la gente que no se metiera al río, porque veíamos que la gente quería pasar, salir, y también se la llevaba al río, porque hasta ese momento todavía había una crecida. Conformamos grupos con el cuerpo bombero y los equipos que estaban allí, con equipos técnicos, con cuerdas, con material, subir, ayudar a otras personas que estaban más allá y que realmente no le ha llegado el apoyo o la ayuda inmediata. No sabíamos lo que iba a pasar en Guamita. Ya Guamita había desaparecido. Las fuerzas aéreas activó a todos sus helicópteros. No había ninguno, pero se activó todos sus helicópteros. Helicópteros que comenzaron desde... O sea, quienes estábamos allí hicimos los helipuertos. Tuvimos que limpiar los espacios donde el helicóptero podía aterrizar. Entonces había 2 puntos de helipuerto. Uno que era muy dificultoso y el otro que, bueno, la gente se empeñó en que ese fuera el lugar de concentración. Entonces se dejó un solo punto de helipuerto y la Fuerza Aérea coordinaba qué helicóptero entraba, cuál venía, para poder ayudar a las personas que había que trasladar. Eran muchísimas mujeres, niños. Y eso se logró en ese día con el apoyo, como te digo, de la Fuerza Aérea. Entonces yo estaba, normalmente, a Guamita son 15 minutos de donde yo quedé. Bueno, ese trayecto fue de 9 horas. La actuación de los medios de comunicación fue impecable. E incluso la actuación del mismo gobierno fue muy buena. Hay mucha orden, mucha disciplina, tanto los damnificados como los colaboradores se han portado muy bien. La verdad es que todo el mundo se ha portado a la altura del momento que estamos viviendo. Porque
construyeron ese puente y canalizaron de una manera muy profesional, no con técnicos japoneses, por cierto, el río. Nosotros convertimos todo esto que tú ves aquí, lo convertimos prácticamente en un hospital. Acá pues hemos tenido la colaboración, bueno, que sin ello no hubiese sido posible, de la gente, de los soldados del Regimiento de Guardia de Honor. Este operativo fue ordenado por el señor Presidente de la República. Ya tenemos la historia, sabemos los lugares, los momentos. Ese día, por fax, llegó una información y el único fax que había en ese momento era en el despacho del gobernador. La operadora que estaba de guardia desconocía lo que es una onda tropical, una tormenta tropical, y entonces no alertó a nadie. ¿Por qué? Por el desconocimiento. Una tragedia como esa puede repetirse en cualquier momento, porque es una circunstancia extraordinaria. Y el ecosistema del Henri Pittier es muy frágil. Las capas vegetales de Henri Pittier en algunas partes tienen 3 metros, en algunas partes tienen 5 metros, o en algunas partes tienen mucho más. Guamita se transformó de ser un parque a simplemente un espacio. No existen sensores actualmente en el Parque Nacional que nos digan a nosotros que viene algo extraordinario. Se puede inferir en base a reportes meteorológicos, pero no está la data científica en la base. De acuerdo al comportamiento y la característica de la naturaleza, hay un señalamiento que esto ocurre cada cierta cantidad de años. Y la solución no es limpiar una cuenca, la solución no es mantener el cauce de los ríos libre, porque cuando esto ocurre, la cantidad de agua que pasa por el río El Limón es 10 veces su capacidad, que fue lo que pasó en el 87 y que fue lo que pasó hace 2 años. Tiene que existir una conciencia y tiene que existir una norma que establezca distancia de los bordes del río. Necesariamente hay que insistir, un sistema de alerta temprana, de agua y de lodo, porque el problema no solo es el agua, el problema es el lodo. Cuando el lodo viene, eso arrastra con todo. Otra de las cosas es que se respete el ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque las casas no pueden estar dentro de los ríos. Hay casas que hay que marcarlas y hay que eliminarlas. Pero eso es parte de la política del Estado y parte de la acción que debe conocer la comunidad y entender que somos parte de ese entorno, y que para no estar en las cifras rojas es importante que nosotros participemos en la acción de solventar los problemas. Más de 3 décadas han transcurrido desde aquel trágico 6 de septiembre de 1987 y la naturaleza sigue demostrándonos que su fuerza es incontrolable e impredecible. La educación salva vidas. Nuestra función es salvar vidas, y lo que pasó el 6 de septiembre debe ser una lección aprendida que no podemos olvidar, no podemos desconocer, forma parte de la historia de Maracay, porque cuando ocurre una emergencia, y esa emergencia nos cobra muchas vidas, cada vida es importante. Y si no le damos importancia ahorita, nosotros los rescatadores, nosotros los bomberos, los que nos preparamos para salvar vidas, nada podemos hacer. Nuevas inundaciones causadas por las lluvias en septiembre del año 2020 vuelven a revivir la importancia de la prevención y del conocimiento sobre estos hechos, que aunque no pueden evitarse completamente, sí es posible reducir sus devastadores efectos sobre la población.
Una producción de Tálamo Producciones para